¿Cómo estamos, hermanos? Bien. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Descansaron? ¿Durmieron? Sí. Qué bien, qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Quiero traer para ustedes, hermanos, una reflexión, una palabra que nos ayude en nuestras vidas. Créame que como personas, como seres humanos, bueno, todos tenemos necesidades y todos pasamos por situaciones diferentes, ¿verdad? Quizás sea el caso que a lo mejor ahorita en su vida todo esté bien, todo esté perfecto, no hay problema alguno, no hay necesidad alguna, no hay inquietud alguna, no hay enfermedad alguna, inclusive, ¿verdad? Que si alguien viviera así, pues créame que yo sí le ofrecería una buena lana por la receta, ¿verdad? Un buen dinero por la receta, porque yo creo que no hay, ¿verdad? No hay persona que pudiera estar cero necesidades, cero problemas, cero enfermedades, cero inquietudes. Yo creo que no las hay. Todos en algún momento de nuestra vida o todos en algún aspecto de nuestra vida estamos pasando por alguna necesidad, ¿verdad? En algún aspecto de nuestra vida. Y eso, hermanos, es precisamente lo que a los cristianos nos debe motivar a buscar más a Dios. Nos debe motivar a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Porque no hay otra fuente de bendición que Dios, hermanos. No la hay. No hay otro manantial de soluciones que Dios, créanme. Y si nosotros dejamos o desaprovechamos esa oportunidad que tenemos en Él, pues créanme que estamos desperdiciando lo mejor que pudiese haber para nuestras vidas. Es por ello que yo le invito a reflexionar, hermanos, en una lección que es, créame que es muy sencilla, es una lección, pues que la hemos leído a lo mejor más de una vez, es una lección que se les da inclusive a los niños, hermanos, en sus clases, ¿verdad? Por ahí a los niños se les da ese tipo de lecciones, y que muchas de las veces nosotros decimos, bueno, pues es para niños, ¿verdad? No para nosotros, es para los niños. Pero déjeme decirle que toda lección nos deja una enseñanza, hermanos. Toda lección. Toda historia bíblica nos deja una enseñanza. No solamente a los niños las historias bíblicas les sirven, también nos sirven a los adultos. Y esta mañana, este mediodía, ¿verdad? Esta primera hora, yo quiero conversar con ustedes, yo quiero platicar con ustedes y que ustedes sean abiertos, que ustedes sean participativos en ello y que podamos llegar a una buena conclusión, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se saben o conocen la historia de David y de Goliat? ¿La saben? Levante la mano, ¿quién la sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce esa historia? ¿Sí la conocen? ¿Sí sabe lo que pasó en esa historia? ¿Sí sabe que pues es la historia que narra que David se enfrentó a Goliat y terminó matándolo, ¿verdad? Es más, hasta le cortó la cabeza, ¿verdad? Terminó acabando con él, cortándole la cabeza, conservándola como un trofeo, ¿verdad? Y siendo Goliat un gigantón que quizás medía como 3 metros a lo mejor, si no es que más, ¿verdad? Y siendo David un adolescente, siendo David un jovencito, ¿verdad? Sin adiestramiento militar, sin adiestramiento físico, ¿verdad? Sin adiestramiento en armas de guerra, pero logra matarle, logra vencerle. Logra vencerle porque David tiene otras cualidades. David tiene otras habilidades con las cuales no contaba Goliat, ¿verdad? Goliat esperaba ver a un guerrero con armadura, con armas de guerra, enfrentarse cuerpo a cuerpo, ¿no? Físico, así, ¿verdad? O sea,
qué tan habilidoso podría ser con la espada, qué tan audaz podría ser con la jabalina, qué tan audaz podría ser con el escudo para protegerse. Él esperaba a un guerrero, hermanos, enfrentarse físicamente, cuerpo a cuerpo con él. Y obviamente cualquier guerrero la llevaría de perder. Porque vuelvo a repetirles, Goliat era un hombre gigante, descomunal, sumamente fuerte, hermanos, una fuerza descomunal, y que desde la juventud fue adiestrado en la guerra. Entonces era un hombre agresivo, era un hombre violento, era un hombre que no le temía a la pelea, hermanos, era un hombre que no le temía a la lucha, ¿sí? Era un hombre que a los enemigos los destrozaba. Por eso dice la palabra que por las mañanas y por las tardes Goliat salía al campo, ¿verdad? Y retaba a las huestes de Jehová. Retaba al ejército de los judíos, hermanos. Al ejército de Saúl. Y le decía, dame un guerrero para que pelee conmigo, dame un guerrero. Y si él me vence, nosotros los vamos a servir a ustedes, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir. ¿Y qué querían salir guerreros a pelear con él, hermanos? ¿Lo había, verdad que no lo había? Es más, el más indicado para salir con él a pelear, ¿quién era? Era Saúl, hermanos. Era el más indicado para salir con él. Si no había ningún guerrero que se atreviera, pues le correspondería ¿a quién? Al rey, ¿verdad? Le correspondería al rey. Pues si de mis soldados nadie es valiente y nadie se atreve a hacerlo, pues aquí no hay más que de 2 sopas y la de arroz ya se acabó, ¿verdad? Y pues no me queda más que salir a mí. Pero Saúl estaba allá en su tienda, hermanos. Allá atrás, en su tienda, comiéndose las uñas, angustiado. Me lo imagino caminando y caminando, ¿verdad? Y tronándose los dedos y masticando chicle. Bueno, no había chicle, ¿verdad? Pero a lo mejor un pedazo de cartón, una hoja, no sé, ahí un pápalo. ¿Cómo se llamaba la hoja de ayer? Pápalo, un pápalo ahí masticando el pápalo, mastique y mastique. Se acabó hasta la rama, se acabó del pápalo, hermanos, de los nervios que traía el hombre, ¿verdad? Porque no había quien saliera a pelear contra Goliat. Y sabía que la responsabilidad era de él, hermanos. Era suya. Su responsabilidad para salir a pelear contra Goliat. ¿Y qué lo iba a hacer? ¡Ja! Ya mero que lo iba a hacer, hermanos. Ya mero que lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Usted conoce la historia. Usted conoce la historia que por ahí llegó un pastorcillo, un jovencito, rubio, muy bonito, ¿verdad? Pelos rizados, delgadito, enclenque, ¿verdad? Llegó por ahí con una cesta de comida para sus hermanos, unos lonches, unas viandas de comida, llegó por ahí y comenzó a decir, ¿quién es este? ¿Quién es este que se atreve a retar a las huestes de Dios? ¿No hay nadie que le calle la boca? ¿No hay nadie que vaya y lo calme? Díganme si no hay nadie para hacerlo yo. Y fue con Saúl, hermanos. Lo llevaron con Saúl. Le dijeron, oye, pues este quiere ir a callarle la boca a aquel. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Saúl se rió de él, hermanos. Saúl se rió de él. Saúl dijo, ¿cómo? A ver, espérate, espérame. Pónganmele mi armadura. Vamos a ver si puede. Y le montaron la armadura y lo hicieron caminar, y yo quiero pensar que se cayó, hermanos. Porque no pudo andar con la armadura. Sumamente pesada, una armadura, hermanos, de un guerrero no pesa 2 libras, 3 libras, hermanos. Claro que no, hermanos, una armadura pesada, ¿sí? Y no pudo andar con la armadura. No aguantó la armadura. Quiero pensar que le dieron las armas de guerra, espada, escudo, jabalina, y se ha de haber quedado David viéndolas y diciendo, pues, ¿qué voy a hacer con esos cuchillos? ¿Cómo se usan? ¿Verdad?
sea, como un hermano anoche que lo pusieron a cortar pastel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de un hermano que lo pusieron a cortar pastel? Le arrimaron como, no sé, como 3, 4 cuchillos le arrimaron, ¿verdad? Y el caso es que terminó haciendo chilaquiles, ¿verdad? Con el pastel hizo chilaquiles. Bueno, el caso es que así ha de haber estado David, hermanos, viendo el espadón y viendo el escudo, y yo ni qué hago con esto. Y fue entonces cuando David recurrió a sus habilidades personales. Dijo, mire, rey, así como me ve, yo soy pastor. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y salgo al monte a cuidarlas. Y me estoy en el monte, a veces hasta en la noche. Y cuando un león o un oso viene y me arrebata una de mis ovejas, yo lo enfrento. Yo salgo a enfrentarlo. Y lo enfrento con esta onda que traigo. Y casi siempre salvo a mis ovejas. Logro vencer a los leones y a los osos que se atreven a robarme mis ovejas. Casi siempre los venzo. Usted conoce la historia. Se encaminó al arroyo, al río, y tomó 4 piedras, ¿verdad? 4 piedras lisas de río. Tomó su honda y se encaminó a enfrentar a Goliat. El fin usted lo sabe. Pegó la piedra en la frente y pegó el costalazo Goliat. ¿Verdad que sí? Un solo disparo, bastó uno, dio el ramalazo y le cortó la cabeza. Y se acabó la amenaza. Se acabó el problema, hermanos. Se acabó el problema para el pueblo judío, se acabó el problema para Saúl, ¿verdad? Se acabó el problema para el pueblo, se acabó el problema para todos. Muerto Goliat, ya no hay amenaza, ya no hay problema. Entonces sí, el pueblo, ¿qué hizo? El ejército que hizo salió a pelear, entonces sí. Pues ya no estaba Goliat, ¿verdad? Ahora sí vamos a pelear contra los filisteos. Pero, hermanos, allí es donde yo quiero detenerme un poquito. Pero, antes de que David llegara a encontrarse con Goliat, David ya había vencido ciertos gigantes, hermanos. Ya los había vencido. Y sin darse cuenta, sin percatarse, él ya había vencido ciertos gigantes que se interpusieron entre él y su destino, hermanos. Destino labrado por Dios. Porque Dios lo tenía a David señalado para ser ¿qué? Rey, hermanos. ¿Verdad? Para ser rey de Israel. No para matar a Goliat, no, lo tenía destinado para ser rey de Israel. Y David ya había vencido gigantes. Ya los había vencido, hermanos, para seguir su destino. Destino establecido por Dios. Y de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de ciertos gigantes que se levantan y que muchas de las veces nos estorban en nuestro destino, hermanos. Destino labrado por Dios, destino establecido por Dios. ¿Y sabe usted cuál es ese destino? ¿Sabe usted cuál es ese destino? No es hacerte rico en Estados Unidos, no es comprar una gran casa en Estados Unidos, no es tener el mejor carro en Estados Unidos. ¿Sabe usted cuál es ese destino? La gloria eterna, ¿no? Y hay algunos gigantes que se levantan y te estorban. Se levantan entre tú y tu destino. Y no quieren dejarte llegar a él. No quieren dejarte que tú te acerques. Al contrario, quieren que te amedrentes. Quieren que tengas temor. Quieren que te llenes de pánico. Quieren que tú te desanimes, que tú retrocedas, que tú digas, mejor no insisto, mejor no sigo, mejor para qué continuar. Eso es lo que quieren esos gigantes. Que tú no sigas más en tu camino.
Acompáñame a la lectura. Hay un pasaje. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 47. Fíjese. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará a nuestras manos. Yo no sé si usted esté actualmente en este tiempo, en estos días, yo no sé si usted está enfrentándose a algún gigante. Yo no sé si usted esté luchando contra un gigante. No sé, he escuchado en algunos testimonios que algunas familias están pasando por la lucha de enfermedades de sus hijos, de sus hijas. Hay unas niñas por ahí que están sufriendo por el cáncer. Escuchaba el testimonio de una familia de hermanos que tuvo un accidente y están muy graves, ¿verdad? Por el accidente que tuvieron. Y están entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y no son los únicos problemas, hermanos. En otras partes, ustedes tienen hermanos que están enfrentándose al gigante de la deportación, por ejemplo. Que están entre azul y buenas noches, entre regresar por sí solos a su casa, a su país, a su tierra, y dejar acá familias, dejar acá trabajos, dejar acá hijos inclusive, porque se están enfrentando al gigante de la deportación. En otros lugares tenemos hermanos que están enfrentándose, hermanos, al gigante del desempleo. Que si trabajan 10 horas a la semana es mucho, hermanos. Porque no hay empleo, sino porque ya no hay empleo para ellos. Y se están enfrentando al gigante del desempleo. Y los biles siguen llegando, la renta sigue llegando, el hambre sigue calando. Pero lo que no hay es empleo para ellos. Y se enfrentan a ese gigante, hermanos. En otros lugares ustedes tienen hermanos que se están enfrentando al gigante del divorcio, hermanos. Se están enfrentando a ello. Al gigante de decidir seguir juntos o mejor cada quien por su lado. En otros lugares ustedes tienen hermanos donde se están enfrentando, hermanos, al gigante de la desintegración familiar. Donde no saben qué hacer con los hijos, no saben cómo retenerlos y no están ya con ellos. Y hay ese pánico, ese miedo, ese temor de qué hacer, qué decisión tomar. Yo no sé si usted esté pasando por algún gigante ahorita. Yo no sé si cada mañana hay un gigante que se levanta y lo asusta. Y le preocupa y le da miedo verlo, sí, le da miedo verlo, le da miedo fijarse en él y saber que ahí está observándolo, que ahí está a su lado, esperando que usted se descuide para caer sobre usted. Yo no sé si está pasando por eso, pero la historia de David nos dice que él no solamente venció al gigante Goliat, venció otros gigantes antes que Goliat, hermanos. Gigantes que le estorbaban, gigantes que pudieron haberlo hecho desistir, pero no lo hicieron. Logró vencerlos. ¿Por qué? Fíjese el criterio de David. Fíjese el pensamiento de David, hermano. Fíjese cuál es la idea que David tiene en la vida. David dice, versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación, toda, hermanos, que Jehová no salva con espada y con lanza. Jehová no salva, hermanos, con las armas terrenales. No salva con eso.
Jehová no soluciona tus problemas con las armas terrenales. Jehová no te da la victoria con las armas terrenales. Te da la victoria. Dice el versículo 47, dice, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sabe usted qué quiso decir David con eso? A Goliat. Le dijo a Goliat, en otras palabras, hermanos, le dijo, puedes venir con todo el armamento que quieras, Goliat. Todo. Tu armadura, tu cota, tu malla, tu jabalina, hermanos, que el tubo de la jabalina era tan grueso como el rollo de un telar, hermanos. ¿Sí? Puedes venir con tu espada gigantesca. ¿Sí? Con todas las armas habidas y por haber. Lo único que te falta es entender que de Jehová es la batalla. De Él es la batalla, no es tuya, no es mía, es de Dios, hermanos. Y eso es lo que muchas de las veces al cristiano de este tiempo nos falta comprender. Nos falta comprender que las luchas que libramos en la vida son luchas de Dios también, hermanos. Y que Él puede pelear por vosotros, que Él puede pelear por ustedes, que Él puede luchar al lado de ustedes, ¿verdad? Y es lo que muchas de las veces nos falta entender. ¿A qué gigantes se enfrentó David antes de Goliat? Bueno, David se enfrentó a un gigante llamado retraso, hermanos. El retraso, ¿sí? ¿Sabe cuál es ese gigante? Bueno, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo, ve a la casa de Isaí porque ungirás al siguiente rey? De los hijos de Isaí me ungirás a un rey. Y fue Samuel a la casa de Isaí, hermanos, y le dijo a Isaí, bueno, a ver, preséntame a tus hijos. Digo, tengo unos hijos encantadores, unos hijos hermosos, ¿verdad? Y le presentó al mayor, llamado Eliab. Así se llama mi hijo, también se llama Eliab. Porque dice la palabra que era guapo, que era bello, que era hermoso, era alto el hombre, ¿verdad? Hermosísimo, así como su servidor, ¿verdad? Sobre todo en lo alto y en lo hermoso, ¿verdad? El caso es de que así era Eliab. Y Isaí le presentó a Eliab, le dijo, mira, aquí está mi hijo, mi primogénito, bello, hermoso, grande, fornido, encantador el hombre, hermanos. Y cuando lo vio Samuel dijo, no, tengo este otro y tengo y le sacó a todos los hijos, hermanos. Le sacó a todos los hijos, del mayor hasta el menor. Ahí están todos parados frente a Samuel. Y había algo en Samuel que le decía, no es. Y hasta que Samuel dice, ¿son todos tus hijos? ¿Y qué dijo Isaí? Bueno, os falta el de las chivas, ¿verdad? Pues tengo uno que anda ya cuidando las chivas, que anda ya cuidando las ovejas allá en el monte, todo lodoso, todo cochino, mándalo traer, pero pues huele a borrega. ¿Eso saben a lo que huelen las borregas? Pues huele a borrega, hombre. Mándalo traer. Pero es el más chiquillo, o sea, todo güerillo ahí, pelos güeros ahí, hombre, mocoso. Mándalo traer. Y lo trajo, hermano. Dice la historia en el libro de Samuel que lo trajo. Y cuando Samuel lo vio, ¿qué dijo Samuel? Este va a ser. Ese es el retraso que venció David. Su padre no creía que David llegaría a ser grande en la vida. No lo creía, hermano. Su padre creía que David no iba a pasar de pastor, que nació pastor, creció pastor, vivió pastor y morirá de pastor. Nunca pensó que David llegaría a ser el rey
de Israel con más éxito en la vida, hermanos. Nunca se imaginó eso. Nunca dio crédito a eso, hermanos. Sí. El retraso. Mientras todos se presentaban con Saúl, David estaba por allá, cuidando las ovejas. Y eso, hermanos, muchas de las veces también se repite en nuestras vidas. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para su vida. Dios quiere de usted algo. Dios quiere hacer uso de usted en su persona. Y usted podrá decir, pero yo ¿en qué le puedo servir a Dios? ¿En qué le puedo servir? Si canto bien feo, si apenas puedo ver, si apenas puedo caminar, ¿en qué le puedo servir a Dios? Ese es el retraso, hermanos. El retraso que muchas de las veces nosotros mismos ponemos y se levanta como un gigante ante nosotros, convenciéndonos de que no servimos para nada, que no le seremos útiles a Dios, que no puede usarnos, que no podemos hacer las cosas. Y no lo creemos, hermanos. Lo creemos. Lo que se nos olvida es que de Jehová es la batalla. De Jehová es la batalla. Y de pastores hizo reyes. De cuidadores de vacas hizo profetas. De pescadores hizo apóstoles. De la tierra hizo al hombre. Se nos olvida. Se nos olvida que de Jehová es la batalla y que la victoria Dios la da no con las armas de la tierra. No la da con las armas de la tierra, hermanos. La victoria en tu vida no la podrás tener confiando en tus habilidades personales y tus capacidades personales. Se obtendrá cuando depositemos en Dios toda nuestra confianza, toda nuestra fe, hermanos. Sí. David venció al gigante del retraso. Sí. Porque aún su padre no creyó que llegaría a ser grande en la vida. Sí. El segundo gigante que David venció, hermanos, antes de llegar con Goliat, fue el gigante del desánimo. El desánimo, hermanos. ¿Sí? Goliat había creado un clima de desconfianza en el ejército de Israel. Logró crear ese pánico, ese miedo y esa desconfianza, hermanos, de que nadie podría vencerle, de que la cosa estaba perdida, de que no había más remedio, de que no había solución, hermanos. No lo había. Sí. Y cuando David preguntó, ¿quién es este? No hay nadie que le calle la boca. No hay nadie que lo pare. No hay nadie que lo aplaque. No hay nadie que le ponga por ahí unos coscorrones para que se aplaque. No hay nadie que lo haga. ¿Y sabe qué es lo que le dijeron? No, pues no hay. No hay. No hay nadie que pueda hacerlo. El pueblo, Saúl, el rey, el ejército judío, estaban totalmente desanimados, hermanos. Daban la causa perdida. Ya no querían seguir luchando más. No veían el caso para seguir luchando más. Goliat logró desanimarlos. Goliat logró sembrar en ellos el desánimo, hermanos. Y muchas de las veces sucede lo mismo. Muchas de las veces el cristiano, hermanos, ve los problemas como algo insuperable, como una causa perdida. Muchas parejas están diciendo, ¿para qué seguir casados? ¿Para qué? ¿Para qué seguir insistiendo en algo que no se va a dar?
Muchos padres dicen, ¿para qué sigo pagándole la escuela a mis hijos? ¿Para qué? Muchos hijos dicen, ¿para qué sigo en la casa? ¿Para qué continúo ahí en la casa? Y lo ven como un caso perdido, hermanos. Muchos cristianos ante el diagnóstico médico decimos, ¿para qué? ¿Para qué seguir luchando si nunca me voy a curar? ¿Para qué? ¿Para qué seguir sintiendo ese deseo de la vida, de cada mañana levantarme para vivir la vida como Dios manda, con ánimo, con gozo, con entusiasmo? ¿Para qué? Si el médico me diagnosticó esto, me diagnosticó aquello, y no me voy a curar. Y hay quienes, hermanos, vivimos de esa manera. Sí. ¿Para qué seguir tocando puertas si no me dan trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo? Y el gigante se levanta y te dice, ya no insistas, ya no sigas. Da tu causa perdida, porque no va a haber nadie, no va a haber solución para el problema que tienes. El gigante del desánimo se levanta, hermano, y nos dice, ya no sigas insistiendo. Mejor ahí quédate en la depresión, ahí quédate en el desánimo, ahí quédate sin hacer nada, ahí quédate sin luchar. Date por vencido, dice el desánimo. Dice ese gigante, hermanos. Pero ¿qué dice David? ¿Qué es lo que dice? De Jehová es la batalla. ¿Verdad que sí dice? De Jehová es la batalla. Entonces, ante el desánimo, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Sentarnos en el sillón y desparramarnos en él y llorar y llorar y llorar porque no hay solución para el problema. ¿Es eso lo que debemos hacer? Desparramarnos en nuestra cama y llorar porque no hay solución para nuestra situación. ¿Es eso lo que debemos hacer, hermanos, ante el gigante del desánimo? ¿O qué es lo que debemos hacer? Dice la historia que David se encaminó al río, tomó sus piedras y se fue al encuentro con Goliat. Haga lo que tiene que hacer. Haga lo que debe hacer en su vida como cristiano. Sí. Aun cuando el médico le haya diagnosticado algo que usted no quería escuchar, esa mañana asegúrese de que de Jehová es la batalla, hermanos. De Jehová es la batalla contra su enfermedad. Y tómese el tratamiento, y vaya a las terapias, y vaya al médico, y sígase tomando el medicamento, porque de Jehová es la batalla, hermanos. Que se fueron nuestros hijos, vaya y búsquelos, insístales, haga pacto con ellos, tóqueles la puerta y hábleles, porque de Jehová es la batalla, hermanos. ¿Sí? Que sus padres ya están cansados de usted. Vaya y toque la puerta de su recámara y pídales disculpas, porque están cansados por algo, están hartos por algo, y pídales disculpas. Discúlpese con ellos y abrácelos y béselos, porque de Jehová es la batalla, mis hermanos. Sí. Y si 10 días no consiguió trabajo, vuélvase a levantar temprano, hágase un sándwich y siga tocando puertas, siga haciéndolo, porque de Jehová es la batalla. Y Él nos dará la victoria, hermanos. Él la va a dar. Otro de los gigantes que
enfrentó David, hermanos, antes que a Goliat, antes que a él, hermanos, viene a ser el gigante de la desaprobación. La desaprobación, ¿sí? Llegó David a la tienda donde estaba, a la tienda de campaña de Saúl, dispuesto a ser él el que va a pelear, ¿sí? Dispuesto a eso. Y, hermanos, David le colocó armadura, le dio a espada, le dio escudo, le dio el casco, le puso la malla de cota, todo le puso y lo puso a andar. Y como resultado, Saúl llegó a una conclusión. ¿Cuál conclusión? No sirven, muchachos. No estás hecho para esto. Te falta crecer. Te falta prepararte. Te falta ser más fuerte. Te falta ser más alto. No estás hecho para esto. Y lo desaprobó, hermanos. Lo desaprobó. ¿Sí? Pero David no se quedó ahí. David dijo, con esto no lo puedo vencer. Pero tengo esto otro para vencerlo. Y sé que lo voy a vencer. Y eso, hermanos, es lo que nos pasa muchas de las veces. Muchas de las veces, hermanos, es tan fuerte el impacto que tiene la desaprobación de los demás a nuestra vida, que se levanta como un gigante amenazante, hermanos, y nos hace retroceder. Retroceder en cuanto a la santidad, en cuanto a la devoción, en cuanto a la fe, en cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Porque nos da miedo ser desaprobados. Nos da miedo que el estatus social en que vivimos nos desapruebe, hermanos. ¿Sí? Que nos vean como desagradables, que nos vean como bichos raros, que nos consideren, hermanos, extraños. Y es tan fuerte el impacto de la desaprobación que muchas de las veces queremos ser como ese estatus social en el que vivimos para que no nos desapruebe. ¿Sí? Y vivimos como ellos y nos comportamos como ellos y andamos como ellos. ¿Para qué? Para poder sentirnos aprobados, hermanos. Poder sentirnos aprobados. Poder sentirnos aceptados en esta sociedad. Sí. Es interesante esto, hermanos. Es muy importante a la vida como cristianos el hecho de sentirme aprobado, sentirme aceptado por los demás, porque me importa mucho la opinión que tengan de mí. Me importa mucho cómo me ven. Me importa mucho cómo me van a juzgar a la primera impresión. Me importa mucho eso. ¿Sí? Me importa mucho el criterio que se formarán de mí cuando me vean. Y quiero dejar una buena imagen en las personas. Quiero sorprenderles. ¿Sí? Quiero impactarles. Como decimos allá en México, quiero que se queden con el ojo cuadrado. ¿Verdad que sí? Así queremos dejarlos, hermanos. Con el ojo cuadrado. Por eso, ¿qué hacemos? Incursionamos en la vida del mundo. Y queremos ser semejantes al mundo y queremos ser de los mejores en el mundo, hermanos. Sí. Porque ese gigante se levanta en nuestra conciencia y nos amenaza y nos dice, si no hablas como ellos, no serás aprobado. Si no te comportas como ellos, no serás aprobado. Si no te vistes como ellos, no serás aprobado. ¿Sí? Si no haces lo que ellos hacen,
si no tomas lo que ellos toman, si no ves lo que ellos ven, no serás aprobado. Y ese gigante nos amenaza, hermanos, y nos infunde pánico, nos infunde miedo. El miedo del rechazo, el miedo de la negación, hermanos. Sí, nos infunde ese miedo. Pero se nos olvida. Se nos olvidan las palabras de David. Que David dijo, de Jehová es la batalla, hermanos. De Jehová es la batalla. Sí. Se nos olvida, hermanos, que es el mismo David quien dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo, Jehová no me abandonará. Se nos olvida que es Dios, hermanos. Es Dios el que hace posible nuestra existencia. Y que desde el momento en que pasaste a bautizarte, fuiste aprobado por Él. Y que mientras te mantengas en la obediencia, en la rectitud, en la justicia, serás aprobado por Él. Se nos olvida, hermanos, que este mundo algún día perecerá, hermanos. Algún día se acabará. Y ya no habrá necesidad de impactar a nadie, ni dejar a nadie con el ojo cuadrado, ni caerle bien a nadie, ni tener la necesidad, hermanos, de buscar aceptación en nadie. Ya no lo va a haber. Porque el único que quedará eternamente y para siempre es Dios. Y será Él quien decida, aceptado o rechazado. En lugar de buscar ser aceptado por el mundo, debemos esforzarnos en ser aceptados. Aceptados por Dios, hermanos. Aceptados por Él. Sí. En lugar de tenerle miedo al rechazo social, sí, al rechazo de los amigos, al rechazo de las personas, al rechazo de las familias, tengámosle miedo al rechazo de Dios, hermano. Tengamos ese miedo de ser rechazados por Él, ¿verdad? Y por último, hermanos, el último de los gigantes que David venció antes de llegar con Goliat fue el gigante, hermanos, el gigante de la duda. El gigante de la duda. Saúl sentía tanto pánico de oír a Goliat cada mañana y cada tarde, hermanos, que quiero yo pensar que el hombre ni dormía bien. ¿Alguno de ustedes batalla para dormir en las noches? O sea, que me refiero no que batalle para agarrar el sueño, no, que no duerma, que no duerma. Los hombres no batallan, los hombres esos caen la cabeza en la almohada y empieza el tráiler de embajada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien batalla para dormir? Así que en las noches se despierte con ligereza, que una volteada se levanta. ¿Alguien batalla para dormir? ¿Sí? Levante su mano, no tenga miedo. Okay. ¿Es una vida agradable, hermano? O sea, ¿puedes descansar? ¿Tienes energía al siguiente día? Pues a lo mejor para tener energía va y tomas unos jugos verdes, ¿no? Como la hermana, unos energizantes, órale, para tener energía, ¿no? Y unos, no sé, un Red Bull o no sé qué te tomes para aguantar la jornada del día porque no dormiste bien. No es bonito, no es agradable no dormir, hermanos. No lo es. Y yo quiero pensar que Saúl no dormía, hermanos. No dormía porque había un gigante frente a él que lo desafiaba y que mientras no lo venciera, no podía quitar a los filisteos de esa tierra, hermano, no podía quitarlos. Pero ¿sabe cuál fue el mayor de los problemas? ¿Sabe cuál fue?
fue que cuando David se acercó a Goliat para pelear con él, sin armadura, sin malla, sin casco, sin espada, sin escudo, sin jabalina, yo pregunto, ¿qué habrá pensado Saúl? Porque había una amenaza. ¿Cuál amenaza? Si me vence, seremos sus siervos. Si lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. ¿Se imagina qué habrá sentido Saúl cuando vio a David? Así, con su ropilla de pastor, hermano, así con su ropilla curiosa, ¿verdad? Y sus chanclas, sus guaraches, todo flaquillo, hermanos, ¿verdad? Así despeinadillo, con una bolsilla terciada, con 4 piedras y una honda. ¿Se imagina lo que habrá sentido Saúl? Si cuando veía a Goliat desafiarle se comía las uñas, hermanos, aquí terminó como la estatua que está así sin brazos, o sea, comió los brazos de nervios, hermanos, de angustia, de desesperación. ¿Por qué? Porque había una amenaza. Si lo venzo, será nuestros siervos. Y ve a Saúl que se perfila para pelear contra Goliat, con piedras, con resortera, hermanos. Se enfila con eso. ¿Se imagina la angustia en él? Yo quiero pensar que Saúl fue y se sentó en su palacio, allí en su silla, hermanos, se desparramó y dijo, que sea lo que Dios quiera. Si hemos de ser los siervos de los filisteos, bueno, ¿qué más hacemos? Y alguna de las veces, hermanos, vivimos lo mismo. Alguna de las veces, cuando en la vida la amenaza de los problemas se presenta, muchas de las veces creemos que Dios no es suficiente. Por eso buscamos otras alternativas. Por eso buscamos otras soluciones. Porque es difícil creer que Dios obrará, creer que Dios solucionará, creer que Dios pondrá los medios, creer que Dios nos dará la victoria. Cuesta trabajo, hermanos, creerlo. Cuesta trabajo estar seguros y dormir en paz, sabiendo que mañana Jehová peleará por nosotros. Cuesta trabajo conciliar el sueño. Pero eso es lo que dice el salmista. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quizá el gigante se levanta contra ti diciéndote, ni le insistas. ¿Está Dios tan ocupado que crees que te va a atender en estas cosas? Ni le insistas. Dios no hace eso. Dios no se ocupa en eso. Mira, mejor ve y consíguete otro trabajo porque el gasto no te alcanza. Y aunque pues no vayas a la iglesia, pues ni modo, necesitas dinero. Y nos presenta otras alternativas, hermanos. ¿Para qué insistes con Dios? Dice el gigante. Mira, mejor divórciate. Mira, mejor termina la relación. Dios no se ocupa en eso. Tienes tanto tiempo insistiendo y perdonando y disculpando y pidiendo perdón y pidiendo disculpas. Dios ya no va a hacer nada por ti. Ya, mejor divórciate. Y se levanta ese gigante que nos hace dudar
dudar de Dios, hermanos. Dudar de la capacidad de nuestro Dios. Dudar que Dios puede obrar y hacer lo que nosotros no podemos. Sí. Yo le invito. ¿Hay un gigante que se levanta en su vida? ¿Hay un gigante que le quita el sueño? ¿Hay un gigante que le amenaza y le hace sentir miedo? ¿Hay un gigante en su persona, en su vida, actualmente, que a usted no quiere ni siquiera pensar que está ahí amenazándole? Yo le invito, fíjese en la vida de David. David venció muchos gigantes, hermanos. No solamente a Goliat. Venció a muchos. Porque tenía bien claro una idea. Una idea. ¿Cuál es? Que Jehová no pelea ni con espada ni con lanza. Y que la batalla es suya, hermanos. No es nuestra, es de Él. Salgamos a pelear con Él. No salgas tú solo. Pelea con Dios en tu vida. Asegúrate que esté de tu lado. Asegúrate que esté contigo, luchando por tu causa. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, no se nos olvide, Dios tiene un destino para usted. Un destino ya programado, un destino ya establecido. Usted no tiene que formarlo. Dios ya se lo formó. Ese destino se llama la gloria. Ya hay un gigante que se llama Satanás, que todos los días, en la mañana y en la tarde, te desafía. Se levanta y te desafía y te dice, si me vences, llegarás a la gloria. Pero si te venzo, te quedarás conmigo para siempre. Y usted depende. Que Dios le bendiga.